abrimos el debate. El asambleísta proponente, el asambleísta Henry Kronfler. Buenas tardes, asambleísta. Buenas tardes, señor presidente. Le agradezco el uso de la palabra. Un saludo a todos los miembros de esta asamblea. Quiero primero comenzar agradeciéndole al asambleísta Franco Romero su excelente intervención, en donde ha marcado puntos fundamentales en su ponencia para que se entienda la urgencia y la importancia de poder debatir esto y poder culminar con este proceso legislativo en el sentido de poder aprobar esta ley reformatoria a la ley del régimen tributario interno. Asimismo, quiero agradecer a los miembros de la comisión por el debate profundo que se dio y por el apoyo que me han dado como proponente de este proyecto de ley. Asimismo, agradezco al Pleno el debate del mismo porque creo que es algo urgente, necesario y justo lo que se está pidiendo a través de esta reforma de ley. Muy bien lo explicó el asambleísta Romero. Esto lo calificó la Unidad Técnica Legislativo, el Consejo de Administración Legislativo, llegó la comisión y pareciera como que se estaba tratando de buscarle la quinta pata al gato a este proyecto de ley diciendo que esto no podía ser algo propuesto por un legislador, sino por el Ejecutivo, dando a entender como que hiciera esto una modificación de impuestos. Y muy bien se ha aclarado, después de más de un año de haberse presentado este proyecto de ley, que aquí no se crea ni se elimina impuestos, que aquí no se modifica impuestos, es decir, no se aumenta ni se disminuye, que no se redirecciona impuestos, es decir, llega en su aplicación al mismo punto. Y lo único que se hace es que se administra por automatización, por simplificación, evitando trámites innecesarios y engorrosos. Y eso es parte del proyecto también de simplificación de trámites que hemos presentado anteriormente, también de la Comisión del Régimen Económico. Por lo tanto, es incuestionable la idoneidad y la legalidad del proyecto. ¿Cuál es el problema? Ahí está en pantalla, compartiendo con todos ustedes. Bueno, el problema es muy simple. El retraso y la falta de pago por parte del gobierno central del IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúan los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas. Esto no tiene justificación alguna, amigos asambleístas. Son cientos de millones de dólares lo que se debe por este concepto a los gobiernos que son los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que están más cercanos al pueblo, a las universidades, que mucho de ese dinero no se puede aplicar para las becas que tanto necesitan nuestros estudiantes. No hay pretexto para no pagar. Aquí hay una conceptualización errónea en decir, como el gobierno central no tiene dinero, no te pago. No, este no es dinero del gobierno central. La recaudación que hay que distribuir a los gobiernos autónomos descentralizados, que proviene por constitución y por ley de los ingresos permanentes y no permanentes, son dinero de los gobiernos autónomos descentralizados. Lo único que hace el gobierno central es ser el recolector de ese dinero. Imaginémonos que somos 5 amigos y a uno le encargamos ir a recolectar el dinero de todos y resulta que ese que recolecta el dinero viene hacia nosotros y dice, por falta de dinero no te puedo pagar. No. La quiebra tuya no representa la quiebra de los demás. Es decir, no hay pretexto de ningún motivo, por ningún concepto, para que no se den las rentas a tiempo y no se devuelva el IVA a tiempo. Por lo tanto, por lo menos en el tema del IVA, tenemos un mecanismo ya a través de esta reforma legal para poder hacer automático el mismo sin que se afecten los ingresos y los registros del Servicio de Rentas Internas y por el otro lado, sin que se afecte a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué pretende y hacia dónde apuntan las reformas y cómo se logra? Bueno, se logra, ahí está en pantalla. 1. El IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de servicios que efectúan los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas, entre otros, serán retenidos y no se entregarán al gobierno central. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Un proveedor
de cualquier gobierno autónomo descentralizado o de estas universidades. Se le compra algo, vamos a decir por $100, tiene que pagársele el 12% de IVA, pero de ese 12% que se paga, esa entidad, llámese gobierno autónomo descentralizado, dependiendo del caso, si está comprando un bien o un servicio, retiene parte de ese IVA. Eso que retiene hoy, que no se modifica, en vez de enviarlo al gobierno central, lo tiene en cuenta y solo envía el registro al gobierno central. ¿Por qué? Porque hoy eso que retiene lo envía el gobierno central para supuestamente hacer el registro y devolvérselo. Y en esa devolución nunca llega. Por eso estamos hablando de que casi hay 2 años en promedio de no devoluciones de IVA, que son dinero que han retenido los gobiernos autónomos descentralizados, pero que han tenido que mandar al gobierno central. Es decir, la retención en la administración de los GATS y las universidades no se modifica en absoluto. El que otorga ese servicio, el que ofrece ese servicio, tampoco se modifica en absoluto. Es el dinero del IVA que se retiene al momento de pagar, ese que ya no va a ir para que regrese, sino que se queda y se manda el registro. Entonces, como segundo punto, los valores retenidos por los gobiernos autónomos descentralizados en la universidad y las escuelas politécnicas, entre otros, serán notificados en la declaración al servicio de rentas internas para mantener el registro pertinente. Tiene que ser notificado, tiene que tener registro el servicio de rentas internas, tiene que existir ese ingreso para el registro para el servicio de rentas internas a través del registro, porque mañana, sobre pretexto de no tenerlo, van a decir que disminuyó lo que acapara el servicio de rentas internas y por lo tanto pueden disminuir las rentas proporcionalmente a eso los gobiernos autónomos descentralizados de las universidades. Por lo tanto, no se toca absolutamente nada en cuanto al ingreso. Simplemente, en vez de darlo para que lo regresen, en esa parte retenida, se notifica a través de ese asiento contable, a través de esa declaración, para mantener el registro pertinente. Tercero, los valores que actualmente se adeudan. Porque una vez que se apruebe esto en el registro oficial, funciona esto de aquí para adelante. Pero ¿qué pasa de ese momento para atrás en lo que se adeuda? Y hemos puesto 2 cosas, 2 condiciones que están dentro de este marco legal. El primero es que en 30 días el Servicio de Rentas Internas deberá notificar los valores pendientes de pago al Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, se le da 30 días para que coordine, para que haga toda su contabilidad, para que cruce sus valores y diga esto es exactamente lo que se adeuda. Y se le da 6 meses al gobierno central, 6 meses, no 30 días, no 60 días, 6 meses, señores, 180 días, que es un cuarto del tiempo que se adeuda promedio, para que pague a los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades y escuelas politécnicas, entre otros, el IVA adeudado. Entonces, esto se aprueba en el registro oficial. De aquí para adelante, aprobado, el mecanismo es este. Lo que retengo no lo envío para que me lo devuelvan. Le da 30 días al gobierno para que consolide y sepa el balance de esa deuda y le da 6 meses para pagar. Y hay mecanismos de pago que están implementados en las leyes que se acaban de aprobar. No necesariamente, no hay pretexto de decir no tenemos liquidez, más allá que era el dinero de estos gobiernos autónomos descentralizados. Hay mecanismos de pagos que ya están aprobados en las leyes a través de otros títulos de valor con los cuales se pueden cancelar estas obligaciones. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay que modificar algunos artículos en la ley. Hay que modificar el artículo 62 y 63, ya lo mencionó Franco Romero, de la Ley del Régimen Tributario Interno. Hay una disposición transitoria que es justamente el punto 3 de esta lámina, que es decir, que existan 30 días para el SRI para verificar y notificar cuánto es el valor pendiente y que hay 6 meses para que el gobierno central cumpla con la obligación adeudada. Hay 2 disposiciones derogatorias, una al enumerado posterior al artículo 73 y cualquier otra disposición que sea contraria para efectos de esta ley. Hay una disposición reformatoria porque se agrega al COTAT, porque se agrega un texto en el artículo 200 para que quede absolutamente claro que estos registros van a ser mensualmente y este pago se va a hacer mensualmente para lo que se adeuda, y por el otro lado que se sancione en caso no se tenga cumplimiento de esto que se está ordenando en el marco legal, que es el pago de la deuda en 6 meses hasta la fecha del registro oficial en donde se promulgue o se sancione esta ley. Y una disposición final que es la propia registro en el registro oficial de la ley. Entonces, esto es muy fácil, esto es muy sencillo, arregla estos problemas
que son realmente injustos, que le están pasando una factura muy grande al país, que no dejan dinamizar la economía, que tienen prácticamente a los gobiernos autónomos centralizados, sobre todo a los pequeños, a las juntas parroquiales paralizados. Hoy tuve conversaciones con más de 10 presidentes de juntas parroquiales, están totalmente desesperados por la falta de recursos y que corrige un problema de administración que no debería de existir y que solo existe porque se está usando este dinero para financiar al gobierno central cuando no es dinero del gobierno central. Y eso es poner orden en las finanzas públicas. Hasta ahí mi presentación. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Gracias a usted, asambleísta Cronfle. Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Larrategui.